Hola, ¿qué tal, Cristófilos? Hermanos muy queridos, bienvenidos a nuestra comunidad de estudio y edificación espiritual. Hoy, miércoles de la cuarta semana de Pascua, nos toca reflexionar sobre el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. El tema es el siguiente: las palabras de Cristo que salvan son las mismas que condenan. Interesante. Las palabras de Cristo que salvan son las mismas que condenan. Así que nos toca ver en esta reflexión dónde estamos nosotros. Nos toca discernir, examinarnos, a ver dónde estamos nosotros. Si estamos del lado de los que acogemos la palabra del Señor o rehusamos esas palabras. Hermanos, en este relato tenemos la última enseñanza pública de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan. Desde este momento en adelante, es decir, desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 18, que el Señor se encuentre con Pilato, nuestro Señor va a estar preferentemente a solas con los discípulos. Para nosotros, hermanos, este pasaje son buenas noticias. Digo, si estamos del lado de los discípulos, de los que ahora y en adelante vamos a tener una comunión íntima con Él, una relación verdaderamente personal con Él. Si estamos del lado y entre sus discípulos, tendremos acceso a un nivel de mayor profundidad de la palabra de Dios, que nos va a ayudar porque nos va a alimentar su palabra y nos va a sostener. Nos va a sostener para que podamos optar por la vida eterna y también acceder a la sabiduría de Dios, que nos ayuda y es imprescindible para lograr el ideal de santidad. Pero para ello, intimar con la palabra. ¿Qué es intimar con el Señor de la palabra? Vean, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34. Escuchen. Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra conforme a lo que podían entender. Y no les podía hablar nada sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos. Que lograr, hermano, esta relación íntima y personal con Jesucristo el Señor, que no sea una mera formalidad, que sea algo íntimo, personal, algo fundamentado en la caridad. Miren, hermanos, qué bonito. San Pablo, siempre tan profundo. Mire cómo pone esto mismo que estamos diciendo en sus palabras, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Miren qué bonito. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 10. Escuchen. Ahora bien, enseñamos sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que son pasajeros, sino que enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que, según está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. ¡Qué lindo! Y ahora, hermanos, en el Evangelio de hoy, se nos advierte a nosotros, es a nosotros, sobre las consecuencias de los que libremente y a conciencia se niegan a creer en Él, en el Señor y en su mensaje. Hermanos, por favor, acojamos estas advertencias para nosotros. Recuerden Mateo 28, cuando el Señor está dando lo que llaman la gran comisión, asignando aquella gran misión de ir por el mundo, predicando el evangelio, haciendo discípulos y bautizando. Dice que cuando el Señor se presentó entre ellos, en primer lugar, le adoraron, y dice, aunque otros dudaron. Veamos pues,
Recuerden, hermanos, que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Vamos a tomar los primeros 3 versículos, del 44 al 46. Noten la forma en que están organizados estos 3 versículos y encontraremos algunas cosas interesantes. El versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo. Jesús clamó. Aquí la palabra es que levantó la voz, o sea, hizo énfasis. Noten ustedes que ya el Señor está marcando la importancia de lo que está diciendo. Imagínense, no solamente es lo último que va a decir en público, sino que lo que va a decir a continuación hasta el versículo 50 es un resumen de todo lo que ha dicho en el Evangelio según San Juan hasta este momento en cuanto a su relación con el Padre, en cuanto a su identidad con el Padre, es decir, uno con el Padre, sustancial con el Padre, y también está afirmando, y lo resume aquí como ha hecho anteriormente, que sus palabras son las palabras del Padre y que el que acoge las palabras de Él, acoge las palabras del Padre. Esto es fantástico, escuchen. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí. Noten lo mucho que se repite la palabra cree, del verbo creer. El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree, otra vez, para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Aquí diríamos, tenemos en estos 3 versículos, tenemos la parte positiva, la parte de la buena noticia. Creen en mí, yo soy la luz, y todo el que cree en mí no perece y no permanece en tinieblas, sino que participa de mi luz. Eso es lo que implican estos 3 versículos. De este bloque y del siguiente, es decir, de los versículos del 47 al 50, debemos advertir lo siguiente, hermanos. Que por lo que dicen estas líneas, no estamos autorizados a condenar a nadie. No estamos autorizados a condenar a nadie debido a criterios que creamos que podemos aplicar. Esto es muy importante, hermano, porque aquí el Señor está hablando de el que acoge su palabra y del que no acoge o rehúsa sus palabras. Entonces es la operación de la palabra dentro de cada cual. Yo no puedo juzgar la dinámica de la palabra de Cristo en usted. Yo le puedo motivar, yo le puedo exhortar, yo le puedo, y usted a mí también, le puede dar unas directrices, unas recomendaciones. Usted, en nombre del Señor, pues me puede transmitir el pensamiento de Dios y explicarme su palabra y reprenderme también. Pero lo que pasa en mi corazón o lo que pasa dentro de mí y en mi relación con Cristo el Señor, y qué nivel y grado de culpa tengo yo personal, individual, de acoger o no acoger la palabra de Dios, eso lo juzga solamente Dios. Yo no puedo tomar la palabra de Cristo para condenar o reprobar a otra persona. Porque, repito, la dinámica de esa palabra en el interior de cada cual es asunto de Dios con cada cual. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso, hermano, una de las cosas que a mí me encantan de esta fe católica es que nunca la Iglesia Católica ha dado por condenado a nadie. Ese juicio le corresponde solamente a Dios el Señor. Y no podemos ser temerarios, no podemos tomar el lugar de Dios. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque hacemos mucho daño cuando nos arrogamos para nosotros mismos esa prerrogativa o ese rol de determinar quién se condena o quién no se condena, o si alguien está irremediablemente perdido por la forma o el tipo de vida que lleva. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabe usted? Si lo que está pasando a esa persona es parte del proceso de encuentro con Dios el Señor. ¿Ve que esto son buenas noticias? Lo que aparenta ser algo difícil, lo que aparenta ser algo difícil de tragar, viene a ser una buena noticia. Hay muchas hermanas que ahora mismo se están gozando escuchando estas cosas. Porque ahora usted se está dando cuenta, señora, que su maridito y sus hijitos tienen remedio.
Versículo 47. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo, en cuanto hombre, lo vamos a ver luego en cuanto a unas repercusiones teológicas próximamente, pero usted se va a dar cuenta cómo Jesucristo, en cuanto a hombre, no se tomó para sí la prerrogativa de juzgar en términos de reprobar, sino que se pone en una parte del juicio que es para ejercer la misericordia. O sea, yo he venido para salvar, no he venido para condenar. Por eso es capaz de decir que yo no condeno, sino las palabras que yo digo de parte del Padre son las que van a condenar a cada cual. Entonces, si el Señor Jesús, en cuanto a hombre, en cuanto a sometido a su Padre, no se arroja para sí esa prerrogativa de reprobar o de condenar, ¿quién soy yo, pobre hombre, para, insistimos hermanos, insistimos, ¿quién soy yo? Desde aquí ocurre el contraste entre las dos, entre las bendiciones por haber creído y las consecuencias funestas de no creer. Las consecuencias funestas de no creer a partir del versículo 47 y antes, en el versículo 46 y antes, la bendición de los que hemos creído. Fijémonos de que, según vemos en el versículo 47, no obedecer a Jesús es lo que caracteriza al que no cree. Esto es importante. Voy a repetir el versículo 47. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, significa, a tono con toda la Escritura y con lo que sabemos, es que el que no guarda la palabra es el que no la practica. Entonces el Señor está diciendo, el que escucha mi palabra y no las pone por obra. ¿Ok? Una vez más, entonces, no obedecer la palabra de Jesús es lo que caracteriza al incrédulo. Y esto a tono, hermano, con todo el Nuevo Testamento. Sí, yo me di a la tarea de investigar todo esto. Es así, o sea, hermano, hemos aprendido aquí que creer es sinónimo de confiar, es sinónimo de entrega, es sinónimo de conversión, o sea, de cambio de vida. Hemos aprendido aquí a no reducir la palabra fe a un asentimiento intelectual. ¿Okay? Fe es creer, confiar y obedecer. ¿Okay? A tono con esto, repito, creer en Jesucristo es obedecerlo. Escuchar la palabra y ponerla por obra es creer en Jesucristo. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 36. Romanos capítulo 2, versículos 8. Aquí voy a hacer énfasis ahora en San Pablo, el gran apóstol de la virtud teologal de la fe. Que repito, Romanos capítulo 2, versículo 8. Otra vez Romanos capítulo 11, versículos 30 al 32. Otra vez Romanos capítulo 15, versículo 31. San Pablo, otra vez, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Y Tito capítulo 1, versículo 16. Y capítulo 3, versículo 3. Y primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Bueno, pues aquí es que viene, hermanos, la parte un poquito más fuerte. Versículo 48, escuchen. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, esa le juzgará en el último día. Por eso, hermanos, es que es absolutamente necesario acoger con humildad las enseñanzas del Señor Jesús. Y acoger con humildad las enseñanzas del Señor Jesús es acogerlas con fe, porque fe al fin de cuentas también es la humildad del entendimiento. Entonces, repito, es absolutamente necesario acoger con humildad las enseñanzas del Señor Jesús, y todo esto a su vez va unido con el amor, lo cual conlleva también una relación. Si alguno me ama, ¿se acuerdan ustedes? Guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada en él. Versículo 49 y 50, lo vamos a leer juntos. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió,
Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Muy bien. De estos 2 versículos, sacamos 3 presupuestos teológicos importantes. Repito, de los versículos 49 al 50. El primer presupuesto teológico es el siguiente. El Señor Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Les advertí que este pasaje es también un resumen de todo lo que el Señor ha venido diciendo en el Evangelio según San Juan acerca de su identificación con el Padre y de la identificación de su palabra de Él con la palabra del Padre. ¿Okay? Entonces, aquí lo tenemos. Repito, el Señor Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Lo está afirmando en estos 2 versículos a tono con todo lo que ha dicho en el Evangelio según San Juan hasta este momento y a tono con el resto del Nuevo Testamento, como por ejemplo Filipenses capítulo 2 versículo 6 y Colosenses capítulo 1 versículo 15 y el capítulo 2 versículo 9. Segundo presupuesto teológico de los versículos 49 y 50 de este pasaje. En la encarnación y por la encarnación del Verbo, Jesús se sometió al Padre en todo, renunciando por un lado y acogiendo por el otro. Que mucho podemos aprender del Señor Jesús, alabado sea su santo y bendito nombre. ¿Okay? Por la encarnación y en la encarnación, nuestro Señor renunció por un lado, ¿a qué? Al ser igual a Dios. Y por otro lado, acoge que la voluntad de Dios, su voluntad humana como hombre estuvo sometida a la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y tercer presupuesto teológico de estos 2 versículos. Me he detenido aquí porque son importantes. Tercer presupuesto teológico. Jesucristo habló solamente las palabras que el Padre le dio. Las palabras que el Padre les dio fue las que el Señor pronunció. Mire cómo tenemos aquí una vez más el sometimiento. Por un lado, o el renunciamiento por un lado y el acoger la voluntad del Padre. En este sentido también las palabras del Padre para transmitirlas a nosotros. Qué bonito. Bueno, y ahora nosotros, ¿qué? Es decir, ¿cómo repercute este pasaje y lo que hemos dicho para nosotros? Y noten, hermanos, los cristófilos que me han estado orientando acerca de qué palabras puedo usar para no mencionar la palabra concluir o la palabra conclusión. Ahora he usado otra palabra, estoy diciendo, ¿y ahora nosotros qué? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Noten ustedes que estamos aprendiendo para que nadie se vaya y escuche esta parte que falta de este video. Ok. Algunas cositas. Primero, no se preocupe, sea humilde y confíe. Eso es lo primero. Esa es la primera enseñanza que podemos sacar. No se preocupe, sea humilde y confíe. Mire lo que dice el propio Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 68 y 59, versículos 68 y 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Han creído y han tenido relación. Eso es lo que implica el verbo conocer. Aquí dice el apóstol Pedro, que es el que dice estas palabras, en el capítulo 6 de San Juan, versículos 68 al 69, dice que hemos creído y hemos conocido. La segunda cosita que podemos tomar para aplicárnosla es: escuche la palabra, confíe, entréguese al Señor y se salvará del juicio de Dios y obtendrá la vida eterna.
Otra vez el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24 dice: en verdad les digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. Por eso preguntaba al principio, ¿de qué lado estaremos nosotros? ¿Estaremos del lado de sus verdaderos discípulos? ¿O estaremos del lado de los que escuchan? ¿O de los que simpatizan, pero no confían, ni se abandonan, ni se entregan, ni se convierten? ¿De qué lado estaremos nosotros? Fíjese, mi hermano. ¿Sí? Crea, ame y obedezca su palabra, la palabra de Dios, y así estará seguro. Si usted se fija en su palabra, cree su palabra, la palabra de Dios, ama su palabra y obedece su palabra, usted estará seguro. Y tendrá un mayor nivel de confianza en la misericordia de Dios nuestro Señor, y se dejará de estar preocupando de qué pasará con fulano, de qué pasará con fulana, dónde estará, qué sucedió con su alma. Abandonados a la misericordia de Dios nuestro Señor, el justo juez. Nosotros lo que nos toca. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ve por qué puedo confiar en las palabras de Cristo? Las palabras de Cristo de las que Él está hablando en este pasaje, las palabras en las que podemos confiar, en las que tenemos que creer para salvarnos, mi hermano, para salvarnos. Una de las cosas que me encantan de esta serie de videos es que hemos enseñado que la fe cristiana es integrada, no fragmentada, y aquí lo estamos probando de nuevo. ¿Cómo es posible decir creo en Cristo pero no creo en lo que ha revelado? O me desatengo de esto otro, o esto otro que enseñó el Señor hay que cambiarlo, no está a la altura de los tiempos. O un día de esto, puede que tal vez cuando esté listo, entonces voy a creer en eso y lo voy a practicar. ¿Se dan cuenta? La fe cristiana es integrada, no fragmentada. Aquí es todo o nada. Usted cree en Jesucristo, por lo tanto, usted cree en sus palabras y usted obedece lo que dice su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25, dice: toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Se seca el heno y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada como buena nueva. Esa palabra que usted acoge con fe es buena nueva y a usted le salva. Y lamentablemente el que no asiente, o sea, el que no hace uso responsable porque no quiere de su libertad, no quiere consentir con la gracia, no quiere creer, esa persona lamentablemente no le irá bien. No le irá bien. Tercera cosita que nos podemos aplicar. En el pasaje de hoy nos han hablado de una palabra que salva y de una palabra que condena. O de una palabra que salva y que condena. Nos toca, por tanto, a usted y a mí decidir de qué lado del juicio estamos cada uno. Por eso, hermanos, es tan importante meternos en la palabra y nunca me voy a cansar de enfatizar y repetir lo mismo porque tengo que cumplir con esta responsabilidad. Este medio me da acceso a usted. Esto es un poder que Dios ha puesto para que yo lo use responsablemente y le diga, hermano, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que no es lo que ha puesto en mi corazón, lo que ha puesto en mi corazón es decirle a usted lo que el Señor mismo ha establecido en su palabra y me ha enfatizado mi madre, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, cuando nos habla de la necesidad urgente que tenemos los católicos de la palabra de Dios, para tener una relación viva, eficaz, completa. Es muy importante que nos metamos en la palabra, exponernos a la palabra, estudiar la palabra, que nos prediquen la palabra, creer en la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra. Tengo que citar Hebreos capítulo 4,
Ya algunos de ustedes están protestando. ¿Otra vez vas a citar Hebreos capítulo 4, versículo 12? No voy a citar Hebreos capítulo 4, versículo 12. Voy a citar también el 13, el que sigue. Escúcheme bien. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu y de las articulaciones y de la médula y descubre los sentimientos y los pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Eso a tono con lo que hemos estudiado en esta reflexión. Vamos a rendir cuenta. Y esa palabra, según dice Isaías, no va atrás, no llega atrás vacía, sino que hace eso para lo cual la ha dispuesto el Señor. No tenemos por qué preocuparnos. Usted está del lado de los discípulos. Usted está intimando con el Señor. Usted se convirtió. Usted a conciencia tiene una relación con el Señor. Usted es sincero, usted no es hipócrita. Usted no sigue una mera formalidad. Usted tiene una relación con el Cristo correcto. Y escucha atenta y respetuosamente su palabra y la coge, la ama, la cree, la practica. Usted, por tanto, es un cristófilo. Cristófilo es una palabra que nos hemos inventado en esta comunidad, pero que tiene mucho sentido. O sea, vaya a la etimología de la palabra. Un cristófilo es una persona que ama a Cristo, que se fía de Cristo, que sirve a Cristo, que tiene su vida centrada en Cristo. Y para un cristófilo, la palabra de Cristo no lo frustra, no le da pena, no le preocupa, no lo desespera. O sea, a un cristiano como ese, la palabra lo alimenta, lo anima, lo inspira, lo fortalece y le deleita. Por eso yo en este momento me tengo que declarar frente a ustedes un cristófilo. Yo soy un pobre y miserable pecador, estoy plagado de defectos, hermano, de verdad que sí. Pero Dios sabe que quiero, que anhelo, que deseo servirlo, tener una relación con Él, obedecer su palabra, deleitarme en su palabra. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos esa intención, que tengamos esa disposición, que seamos sinceros. Pero hermanos, por otro lado, el que no ama, tiene miedo. El que no ama se queja, está inconforme. Le busca la quinta pata al gato. Quiere liberarse de su deber de amar porque no quiere entregarse. Ahí es donde está el problema. A alguien así la palabra le delata. Por eso protestan contra la palabra. Rehúsan escuchar la palabra. No se meten con la palabra. Porque esa palabra le delata, esa palabra le condena. Pero ese, hermanos, no tiene que ser el caso de nosotros. No. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Miren esto. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni toma asiento con los farsantes, sino que se deleita. Noten ustedes por un lado la honestidad de una persona así como esta, que no se identifica con los farsantes, o sea que es una persona honesta, una persona sincera, y además dice que se deleita en la ley del Señor. Otras traducciones dicen se complace. Otra versión dice, que me gusta mucho, dice ama la ley del Señor, y noche y día medita en su palabra. Una persona así, mire cómo es. Sigue diciendo el versículo 3. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, que da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Cuanto hace, prosperará. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los que escuchamos, acogemos y practicamos la palabra? ¿O estamos del lado de los que rehusamos la palabra,
rechazamos la palabra por preferir otra cosa que no es Jesucristo. El Señor nos ayude a todos a ser consecuentes con la palabra que Él por amor nos ha entregado en su santa revelación. Dios les bendiga.